yo quisiera entender mejor la Biblia. Y la Biblia se debe entender primero entendiendo un panorama, algo general. No se entiende un árbol desde una hoja, ¿cierto? Usted se encuentra una hoja en el camino y empieza a observarla y no va a entender todo un árbol. Pero alguien que ya conoce el árbol, que ya sabe qué tipo de árbol es, si encuentra la hoja va a relacionar fácilmente la hoja con el árbol porque ya conoce de manera general el árbol. Así nosotros no podemos entender toda la Biblia desde simplemente un versículo, pero si tenemos un panorama de toda la Biblia, cuando leemos un versículo podemos entenderlo mejor porque tenemos un panorama. Así que hoy estaremos hablando de visiones panorámicas de la Biblia, es formas que nosotros podemos usar para ver la Biblia de manera panorámica general. Cuando hablamos de panorama es como cuando tú te subes a una montaña y observas un pueblo. Estás viendo todo el pueblo, no ves todos los detalles del pueblo, pero estás viendo todo el pueblo en general. ¿Okay? Por la distancia no ves todos los detalles del pueblo, pero sí ves todo el pueblo en general. Cuando hablamos de panorama bíblico, estamos diciendo que tú vas a ver la Biblia de una manera general, no todos los detalles, pero sí de manera general. La primera propuesta que quiero que veamos en esta noche, creo que ya está allí en pantalla. La primera propuesta que quiero que veamos en esta noche es el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces aparece allí la ley en rojo y aparece un letrerito rojo que dice el rey. Entonces el concepto del reino de Dios tiene que ver con Dios como rey, ¿cierto? Lo más importante no es el reino como tal, sino el rey de ese reino. Entonces Dios, para poder estar con su pueblo, creó algo que se llama el reino de Dios. Y de esa manera se mueve el Señor. Ese reino tiene una ley, es decir, esa ley expresa la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el favor de Dios. También ese rey tiene un pueblo. Ese pueblo está unido al rey. Dios ama a ese pueblo y todo lo que ha hecho es para ese pueblo. Y por último, ese pueblo está en un territorio, está en un lugar. Entonces, bajo este concepto de rey, ley, pueblo y territorio, podemos entender un poco más qué es el reino de Dios. Esos 4 elementos son lo que constituyen el reino de Dios. Ahora, si vemos toda la Biblia bajo el concepto del reino de Dios, vamos a ver una gráfica que hay ahí en continuación, veremos que la Biblia tiene este concepto y está allí implícito dentro de ella. Por ejemplo, vemos la primera parte que es el pueblo, la creación de un pueblo, la vemos Génesis 1 al 11, la creación de toda la humanidad. Allí Dios crea toda la humanidad. Y luego aparece Génesis 12 al 50 y es la creación de Israel. Entonces vemos cómo Dios crea un pueblo. Luego vemos la ley, para el concepto de ley dentro del reino, y la ley Dios la expresa en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí está expresado la ley de Dios, la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Luego aparece el territorio como el otro concepto del reino y el territorio es entregado en Josué. Entonces podemos ver cómo los libros de la Biblia están respondiendo a este principio del reino de Dios. Luego aparece Israel como el pueblo modelo o ejemplo para el mundo. Este pueblo modela a Dios por medio de qué reino de jueces, gobierno de reyes, y al no dar un buen modelo, un buen testimonio al mundo, Dios los lleva al cautiverio o al exilio como juicio a no ser testimonio en las naciones. Luego vienen los evangelios, hasta Hechos capítulo 1 aparece todavía Israel como pueblo. Pero hay una transición y aparece luego la iglesia como el pueblo modelo ahora para el mundo. Y en ese momento el pueblo de Dios modelo para el mundo es la iglesia. Y la iglesia aparece de Hechos capítulo 2, todas las epístolas que explican la voluntad de Dios, pueblo, la doctrina, y hasta Apocalipsis capítulo 3, donde la iglesia todavía está en la tierra. Luego, después del capítulo 3, capítulo 4, aparece el rey y su venida, todo lo que constituye la venida del Señor. Así que podemos ver un panorama general de la Biblia desde el concepto del reino con estos conceptos. El primero, pueblo, en Génesis, ley, Éxodo, Deuteronomio, territorio, Josué, Israel, pueblo modelo, desde el gobierno de los jueces, reyes. Vemos todo este
andamiaje, y luego la iglesia como pueblo modelo desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 3 y la venida del Rey. Ahí encuentra usted entonces esta primera propuesta del reino de Dios. También la podemos explicar en la siguiente gráfica. Aparece allí una gráfica también por generaciones. En la generación de Adán, Adán, Set, porque Set viene a reemplazar a Adán, es el pueblo. Dios crea el pueblo a partir de Adán. La ley es su voz, hay una tradición oral allí. Dios le manda a Adán. Y el territorio es el Edén. Dios le da un territorio para ejercer un dominio o un reino allí. Luego aparece la generación de Noé, y la generación de Noé, es la línea genealógica, se va por Can, es el pueblo, allí se crea el pueblo de Dios. La tradición oral sigue siendo allí la fortaleza, la ley. Y por último el territorio, que es toda la tierra, que es limpia por el diluvio. Luego viene la generación de Abraham, donde el pueblo de Dios es Israel. Luego viene la ley, que es entregada por el Pentateuco. Luego viene Palestina como el territorio de la promesa. Luego viene la generación de Jesús, que constituye la iglesia. La ley es la Biblia, el pueblo es la iglesia, y Israel está pausada hasta que pase el tiempo de la iglesia. Luego viene el territorio, que es cielo y tierra, mientras estamos aquí en la tierra, y luego pasamos al cielo. Y luego viene la generación eterna de Dios, donde el pueblo son los salvos, la ley sigue siendo su voz, y el territorio, Nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Pero si nota usted, en la gráfica aparece un espacio en rojo. Cuando van apareciendo estas generaciones, ese espacio en rojo nos muestra la redención de Jesús, que sirve para todas las generaciones. Así que dentro de este concepto de reino de Dios también tenemos el concepto de redención. Muy bien, vámonos hacia nuestra segunda propuesta. Nuestra primera propuesta fue una visión del reino de Dios, y la segunda propuesta es la visión de dos generaciones. Hay un texto que nos ayuda a entender esta propuesta, Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos ayuda a entender la propuesta número 2. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muy bien, entonces aparece dos generaciones. Primero habla de ti, hablando de la serpiente y la mujer. Entonces está la generación de la serpiente y está la generación de la mujer. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que siempre iban a haber dos generaciones. Un sinónimo de generación es prole, familia, cierto, descendencia. Entonces la mujer iba a tener una descendencia del cual iba a salir el Mesías, y la serpiente iba a tener una descendencia que iba a estar siempre en contra de la descendencia del Mesías. Entonces aparecerían dos líneas genealógicas que aparecerían panorámicamente en toda la Biblia, y allí empiezan a aparecer. La primera, que es la línea de Set. Vamos a ver una gráfica que está ahí enseguida el versículo. Muy bien, Set. Entonces Adán tiene dos hijos, uno Caín, y Caín baja y aparece desde Caín la línea genealógica de la serpiente o de Satanás, y desde Set aparece la línea mesiánica, ¿ok? Esa es la primera línea mesiánica. Estamos viendo la gráfica. Muy bien, después aparecen los hijos de Dios y los hijos de los hombres en Génesis capítulo 6. Allí en Génesis capítulo 6 aparece Noé, y Noé, un momento, muy bien, aparecería Génesis capítulo 6. Bien. Hijos de Dios, hijos de los hombres, aparece en el capítulo 6, aparece Noé. Allí solo hay 8 salvos.
Dios destruye la tierra, hace un juicio y hace una separación entre estas dos líneas con 8 salvos. Le damos siguiente. Aparece Sem y Jafet y Can. Son los hijos de Noé. Sem es el hijo de la promesa, donde seguiría la línea genealógica del Mesías. Jafet se apega a esta línea y Can se separa y viene a ser la genealogía del mal. Siguiente. Allí aparece de la genealogía de Can, aparece un hombre que se llama Nimrod. Y Nimrod construye una torre que es conocida como la Torre de Babel. Y esta torre Dios hace una separación por medio de las lenguas. Luego aparece un hombre llamado Abraham y Abraham es sacado del paganismo para mostrar que hay una línea. Esperemos no adelantemos tanto, por favor. Vamos en Abraham, gracias. Abraham y los paganos. Entonces Abraham es separado allí de la línea de los paganos y Abraham viene a ser la línea santa de Dios. Abraham tiene una descendencia, esta descendencia viene en sus 12 hijos. Dale clic por favor. ¿Sí? Y aparece Saúl, David, Salomón, y de esas tribus hay otra separación. Una tribu que es la de Judá y Benjamín, y que es la que permanece, y otra tribu que no permanece, que son las 10 tribus perdidas de Israel. Allí también hay una separación. 2 tribus salvas, 10 perdidas. Siguiente. Luego viene el Mesías y separa el paganismo con la iglesia. Entonces hay una separación entre los que adoran cosas paganas y la iglesia santa del Señor. También hay una separación entre los espirituales y los carnales de la iglesia. En la iglesia hay espirituales y hay carnales. Y va a haber una separación entre estos dos tipos de personas. ¿Cómo ocurre esta separación? Dale clic por medio del rapto. El rapto separará carnales de espirituales y sigue la línea. Luego hay un tiempo de los judíos, se retoma el tiempo de los judíos y allá hay una separación entre los judíos y los gentiles. Del pueblo judío que se retoma, hay los gentiles. Dale clic por favor. Y aparece un tiempo de gran tribulación para que ocurra esta separación. Y luego hay una separación dentro del milenio que está el milenio que son 1000 años y los engañados. Al final del milenio hay una separación porque Satanás sale y separa a los que se dejan engañar por él. Y por último la separación final es con el juicio del gran trono blanco, donde hay una separación entre los que están inscritos en el libro de la vida que irían al paraíso y los que no están inscritos en el libro de la vida. Muy bien, entonces hemos visto 2 propuestas. La primera, la propuesta de el reino de Dios. La segunda de 2 genealogías, una de Satanás y otra de la línea mesiánica. Y la tercera propuesta que vamos a ver es la historia humana. Entonces, la historia humana o grupos humanos. Aquí hay una separación o hay una línea interesante, y es que de Génesis 1 al capítulo 11 aparece claramente la historia de toda la humanidad. De Génesis 1 al capítulo 11. De Génesis 12 a Hechos capítulo 1 aparece la historia de todo Israel. Pero Israel, recuerde, viene a ser ejemplo a las naciones. Es la historia de Dios queriendo llegar a toda la humanidad con un pueblo modelo. Luego, este pueblo no es un buen modelo y aparece la iglesia, los gentiles, como pueblo modelo, desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 3. Y por último, desde Apocalipsis capítulo 4 en adelante hasta Apocalipsis 22, vuelve y se repite la historia de toda la humanidad. Entonces vemos cómo va de la humanidad, Israel, la iglesia y toda la humanidad. Esa sería nuestra propuesta número 3 de lo que es la historia humana. ¿Ok? Muy bien. Y nos vamos a nuestras conclusiones. Conclusiones. Primera conclusión. Vamos a poner de a una conclusión. Primera conclusión. La visión panorámica del reino incluye la de la redención. Entonces, aunque tenemos una visión panorámica del reino, no saca la
el tema de la redención. La segunda conclusión, la visión de dos genealogías nos muestra que siempre hay personas en Dios y fuera de Él. Eso es importantísimo. Esta visión panorámica de dos genealogías le dice que usted y yo pertenecemos a alguna de esas dos líneas. No hay una tercera línea. O somos de Dios o no somos de Dios. Pasamos de una línea a otra, puede llegar a suceder, pero y una línea siempre le hará presión a la otra. La de Dios le hará presión a la línea de los no salvos para ganarlos, y los no salvos le harán la presión a la línea de los salvos para desanimarlos. Y la visión histórica de la humanidad nos muestra que la salvación de Dios es universal. Es decir, aunque Dios escogió un pueblo, Dios quiere ir por toda la humanidad. Gloria al Señor. Así que hasta aquí hemos llegado con nuestra clase del día de hoy. Espero que usted esté muy bien. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra en este tiempo, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es la misericordia, la gracia es tuya, Señor. Gracias por este tiempo y declaramos victoria por cada persona que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.